cambio descubrió cosas nuevas en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a la revelación. La Reforma fue un periodo en la historia utilizado por Dios, y hombres en ese periodo de la historia utilizados por Dios para traer lo que podemos considerar nosotros el más grande avivamiento de la iglesia y el restablecimiento de una adoración bíblica dentro de la iglesia del Señor. La búsqueda de Dios como la palabra lo enseña. No es la búsqueda de Dios de una manera como lo estaba enseñando ya la Iglesia Católica, a través de costumbres, a través de cosas que el ser humano tenía que hacer para ser salvo. Eso nunca ha sido el plan de Dios, que el hombre haga cosas para ser salvo. Porque en la palabra leemos que la salvación solo tiene un medio por el cual se otorga a las personas, y ese medio es la gracia. Y lo que se estaba haciendo en aquella iglesia que se había corrompido ya en esos 1000 años de historia de la Edad Media, 1300 años, 1200 años en que la iglesia había sido ya una institución imperial, pues lo que se había olvidado era lo que decía la palabra de Dios. Lo que se había olvidado era cómo Dios había ordenado la salvación para los seres humanos, y adorar y buscar verdaderamente a Cristo Jesús, darle gloria a Dios. Entonces lo que Dios hizo, porque no podemos decir, ¿verdad?, si creemos en un Dios soberano, que lo hicieron solo esos hombres, sino lo que Dios hizo en la Reforma fue hacer resurgir esos principios divinos de vivencia para el ser humano, esos principios divinos de relacionarse el ser humano con Dios. ¿Cómo se relacionaría el ser humano con Dios? Esos principios, ¿verdad?, de quién debe ser reconocido en todas esas cosas, y es solo Dios. Entonces, para nosotros es importante que conozcamos esto. Platicaba con mi hermano Alex la semana pasada en la hora de la comida, ¿verdad?, algunas cosas interesantes, y con otros hermanos. ¿De qué nos sirve a nosotros el poder conocer estas cosas, estas 5 solas como se llamaron, como se titularon? Y algo de lo que hablábamos era esto. Bueno, tienen un valor práctico para nosotros. Si bien el nombre, ¿verdad?, tal vez no lo conocemos, tal vez sí lo conocemos, la esencia de la doctrina que ellas nos dicen, sí la conocemos, porque hemos leído la Biblia, porque nosotros tenemos las Escrituras, y la manera en que nosotros estamos viviendo delante de Dios debe hablar de que nosotros vivimos y creemos en estas 5 solas. Entonces la exposición de estas 5 solas nos van a recordar o van a afirmar en nosotros lo que la Biblia nos ha enseñado ya de cómo nosotros estamos viviendo con Dios. Y yo espero que esto vaya trayendo edificación y vaya ayudando a nuestra iglesia a tener esos pilares. Estas 5 solas son como esas columnas que dan soporte a todo ese lugar en el que estamos. Así son. No es todo lo que enseña la Biblia, ciertamente hay más de eso en lo que enseña la Biblia, pero eso es fundamental, sobre todo para nuestra relación con Dios. Entonces, hemos visto sola Escritura, la vimos hace 20 días, sola Escritura. Y bien, recuerdo una frase de Paul Washer, de ese hermano allá en Estados Unidos, en una sesión de preguntas, hablaban acerca de la Biblia, de la Escritura, no necesariamente de esta sola, pero él decía algo importante, y él dijo: a mí no me asombra que tú creas en sola Escritura, a mí no me asombra que tú conozcas toda la teología, a mí no me asombra que tú puedas decirme, ¿verdad?, paso por paso la teología sistemática. ¿Sabes qué me asombraría a mí? A mí me asombraría que obedecieras sola Escritura. A mí me asombraría que en verdad obedecieras lo que dice la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, que obedezcamos. Conocemos la Biblia, estudiamos la Biblia para obedecer, para tener una vida transformada. Si no estamos nosotros obedeciendo las Escrituras, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Es más, estamos trayendo condenación, más condenación a nuestra vida, porque el Señor Jesucristo dijo que no venía a condenar este mundo, pero la palabra que Él había hablado, esa palabra condenaría al mundo. Entonces, si nosotros estamos estudiando, estamos oyendo, pero no estamos obedeciendo, hermanos,
Nos estamos comprometiendo con Dios bajo un juicio terrible y ¿saben qué? No estamos haciendo nada para mejorar nuestra vida, para cambiar nuestras condiciones familiares en los hogares. Tenemos que obedecerla. Entonces, la pregunta sería, ¿pero qué necesitamos para obedecer las Escrituras? Bueno, esta siguiente sola es lo que Dios nos da para capacitarnos en ello y en nuestra relación con Dios. Es más, esta sola que vamos a ver hoy es la que hace entre Dios y nosotros que la unión, que la comunión pueda ser posible. ¿Y cuál es? Sola gracia. Sola gracia. Así que hoy veremos sola gracia. ¿Por qué necesitamos nosotros entender sola gracia y necesitamos entender la gracia de Dios? Porque por la gracia es particularmente la forma en que Dios ha escogido condescender con el ser humano. ¿Tienen ustedes algún héroe? Sinceramente, no les pregunto si superhéroes de la tele o de eso. ¿Tienen alguien que ustedes puedan considerar, esta persona es mi héroe? La humanidad busca tener héroes. Y por todos lados hay situaciones donde se muestran héroes, situaciones deportivas, en la televisión, situaciones de negocios, incluso aquí en México tenemos un premio que es al Ciudadano del Año, aquel que consideran el mejor mexicano, el mexicano que ha hecho mejores cosas, no solamente para él, sino para la sociedad que le rodea. ¿Sí? Entonces la humanidad busca héroes. ¿Por qué? Porque cuando ve a alguien que se levanta sobre los demás, puede decir, la humanidad puede hacer las cosas. Nosotros los seres humanos podemos, tenemos la fuerza, tenemos el poder. Pero ¿saben qué? En cuanto a Dios, no hay héroes para nosotros. Porque ningún ser humano por sí solo puede siquiera agradar un poquito a Dios. Nadie. ¿Qué hace entonces que un ser humano pueda ser bien visto a los ojos de Dios? La respuesta es esta: solo la gracia de Dios. ¿Recuerdan en nuestro estudio de Génesis? Esa fue la gran cualidad, o esa es la gran cualidad que la Biblia resalta en cuanto a Noé. Describe una generación perversa, describe una generación perdida, pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, tenemos una sociedad y vivimos en una sociedad que es altamente o quiere ser altamente autosuficiente. ¿Recuerdas el día que te independizaste de tus padres? Cuando te fuiste a vivir a tu casa, cuando compraste tus cosas, cuando ganaste tu primer salario y pudiste decir, yo me puedo comprar las cosas que yo quiero y yo voy a hacer con mi dinero lo que yo quiero. Y fue un gran momento, ¿verdad?, en nuestra vida. Hay algunos que no han llegado a ese todavía, pero hermanos, la situación de vivir independientes, de ser autosuficientes, es algo grande para la vida del ser humano. Pero es una tragedia en cuanto a Dios, porque la humanidad siempre ha querido vivir de manera autosuficiente. Ya sea en el pasado, ¿verdad? Y en el tiempo de la Reforma se mostró esto. La religión, en lugar de llevar a los seres humanos a Dios, los quería hacer autosuficientes para salvarse. Por medio de las tradiciones, por medio de los sacramentos que tenía la iglesia, por medio de las indulgencias que estaban vendiendo, ellos estaban haciendo autosuficientes y estaban haciendo a Dios a un lado. Entonces, cuando los individuos y los grupos dependen de su propio esfuerzo para ganar la aceptación de Dios, ellos consciente o inconscientemente están rechazando esa gracia de Dios. Entonces, nosotros necesitamos creer y vivir por la gracia de Dios, no por medio de la bondad o del esfuerzo humano, porque no es eso, hermanos, lo que nos puede dar la salvación de nuestros pecados. No es el esfuerzo ni la bondad del ser humano. De ahí que la palabra nos enseña que la salvación no es por obras, porque nos enseña la Biblia, el profeta Isaías, que lo mejor que tú puedas hacer, la mejor ofrenda que tú puedas dar, el mejor servicio que puedas realizar,
si no es bajo la gracia de Dios, es un trapo sucio delante de Dios. Así son nuestras obras, cuando las hacemos independientemente de la gracia. Entonces, por eso necesitamos la gracia. Tú y yo hoy necesitamos entender este principio de gracia, para que nuestro cristianismo no sean trapos sucios delante de Dios, y que podamos ser aceptados y que nuestra vida pueda ser transformada. Ahora, ¿cómo definimos nosotros la gracia? ¿Cómo definimos la gracia? Bueno, la gracia etimológicamente nos dice el diccionario de la lengua griega que es algo gratuito, libre, gratuito. Eso significa gracia, un regalo, un don que se da. Yendo un poquito más allá, podemos decir que es la bondad no merecida de Dios hacia nosotros. Un acto de bondad no merecido que Dios tiene para con nosotros. En palabras tal vez más simples, más llanas, podemos decir todo a costa de nada a los que no merecen nada. ¿Sí? Es decir, Dios nos está dando todas las bendiciones de la eternidad a cambio de nada a nosotros que no merecemos nada, hermanos. Y eso es importante, no merecemos nada. A pesar de que podemos decir, me levanto temprano para ir a la iglesia, estoy todos los domingos, doy mis ofrendas, mis diezmos, hago aquí, hago allá, tenemos que entender que no merecemos nada de Dios, nada. ¿Por qué? Por la condición de pecado que hay en nosotros. Pero la gracia de Dios es que nos da todas esas bendiciones a cambio de nada. Otra forma de describir la gracia es que son las riquezas de Dios a costa o a precio de Cristo Jesús. Y yo creo que eso para nosotros debe ser lo más impactante de la gracia de Dios. Que podemos recibir todas esas bendiciones, podemos tener un Padre que nos ama, podemos tener su palabra para que actúe en nuestra vida, podemos nosotros ser una iglesia y adorar solamente por la obra de alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Y no bastó, o no solo su obra, hablando de su enseñanza y hablando de sus milagros realizados entre nosotros, sino de su propia vida, que es lo esencial en esto, a cambio de la nuestra. A cambio de la nuestra. Esa es, hermanos, la gracia de Dios. Un viejo predicador llamado Terry Johnson, lo cito, dijo lo siguiente: la gracia, por definición, es algo que no es requerido, sino más bien es otorgada gratuitamente de todos modos. La gracia es la no requerida, no obligada, pero autodeterminada y automotivada gratuitamente, otorgada por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. O sea, nadie le puede exigir gracia a Dios, nadie le puede demandar gracia a Dios, nadie le puede exigir a Dios un favor. Sin embargo, Él, de su propia voluntad, de su propio corazón, nos da todo esto en su gracia por medio de Cristo Jesús. Un profesor llamado John Murray, él vivió hace 2 siglos. John Murray explicó la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de la gracia de Dios. Y él dijo lo siguiente: no podemos ver a los pecadores simplemente como indignos. No podemos ver a los pecadores simplemente como indignos. Ellos son tan indignos, demasiado indignos. La gracia de Dios a los pecadores es, por lo tanto, no simplemente el favor inmerecido, sino también es el favor mostrado a los indignos. Es más, mostrados a los que merecen el infierno. Sí, merecemos el infierno. Estaríamos ardiendo en llamas hoy si no fuera por la gracia de Dios. No tendríamos ninguna esperanza, a pesar de tener religiones, si no fuera por la gracia de Dios. Y eso debe estar firme en nuestro corazón. Entonces, la gracia rápidamente la definimos, ¿verdad?, como un favor
que nadie merece, el amor, la misericordia que Dios nos da porque Él así quiere hacerlo. ¿Y sabes qué? Tu matrimonio es algo de la gracia de Dios para ti. Tener una persona a tu lado, tener una persona que está contigo, es algo de la gracia de Dios. El trabajo que tienes es algo de la gracia de Dios. Y puedes decir, hermanos, pero la gente allá afuera tiene trabajo también. Sí, esto es una gracia que podemos llamar común a toda la humanidad. Pero en la gracia de Dios tenemos cosas que los demás no tienen. Podemos tener paz en nuestro corazón. Podemos tener esperanza de la presencia de Dios en los momentos más difíciles. ¿Recuerdan el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque las circunstancias son buenas, porque todo va bien. No, porque tú estarás conmigo. Y esa es gracia, y una gracia que las otras personas no tienen, hermanos. No los vieron, no se dieron cuenta de esto en todos los funerales que ha habido desde que empezó la pandemia, en cómo la gente en verdad vive con un miedo aterrador por no morir. Ayer, allá en la ciudad de Tlaxcala, había un señor que subió a sus hijos a un juego y antes de subir a sus hijos les roció todo de desinfectante, los subió al juego, se bajaron, los volvió a bañar de desinfectante. O sea, una situación extrema. Y yo pensé que el desinfectante que traía era del señor de los juegos. No, era de él. Él lo anda cargando a donde quiera que va. Tiene miedo de esa manera. Nosotros podemos tener paz, ¿sí? Confianza en Dios en todo esto. Podemos sí llorar a nuestro familiar en un funeral, pero saber que si él creyó está en manos de Dios, y eso nos da paz de un día volver a vernos y estar en gloria. Y eso no lo tienen las personas que no tienen a Cristo Jesús. Eso no lo tienen aquellos que no disfrutan de esta gracia de Dios de la cual la Biblia nos habla. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Y es real, es verdad esta gracia. ¿Sí? Y yo quiero que eso tengamos nosotros hoy en el corazón. Cuando hablamos de gracia, no solo hablamos de una doctrina, hablamos de algo que es verdadero, algo que Dios nos está dando continuamente y que nos sostiene continuamente. Esa gracia. La palabra dice que por esa gracia nosotros nos podemos acercar con confianza delante de Dios y pedirle y orar, interceder. La palabra nos dice que por esa gracia, solo por esa gracia, podemos nosotros servir a Dios. Entonces, todo lo que somos y lo que tenemos hoy día es gracia de Dios. ¿Tú trabajaste? Puede ser, sí, ciertamente. Pero en verdad, hermanos, no lo tendríamos si no fuera por esta gracia de Dios. Entonces es un regalo, un don que no merecemos, esta gracia que el Señor nos ha dado. ¿Qué más podemos nosotros decir de esta gracia de Dios? Bueno, ya vimos por qué la necesitamos, ya vimos su definición. Ahora veamos que la gracia es indispensablemente necesaria. Martín Lutero, el reformador, dijo que escribió un libro llamado La esclavitud de la voluntad, que solo la gracia es la bisagra sobre la cual giran todas las demás doctrinas o todas las otras solas. O sea, la gracia es el fundamento de tener las escrituras, la gracia es el fundamento de tener, de poder conocer a Cristo y saber que Él es el único mediador. La gracia es lo único que sostiene en nosotros un corazón que puede dar gloria a Dios. Así describió Martín Lutero la gracia como la bisagra sobre la cual giran todas las otras solas y todas los otros favores de Dios. Entonces, la gracia es absolutamente indispensable. Solo la gracia puede sacarnos de la condición miserable en la que hemos caído como pecadores. Nada. Y eso se contrasta con el ambiente en el que se vivía allá, en aquel tiempo. ¿Sí? Las tradiciones. En la Edad Media fue el tiempo de las cruzadas. ¿Alguien de ustedes sabe algo de historia de las cruzadas? ¿Qué se hacía en las cruzadas? ¿Quiénes eran los cruzados? ¿Por qué iban a esa pelea, a esa guerra? Bueno,
si no saben, rápidamente les hablo del panorama. Los musulmanes invadieron Europa y en esa invasión de Europa ellos se apoderaron de Jerusalén, de Tierra Santa como se llama. Por varios siglos, cuando fue derrotado el Imperio Romano, los musulmanes la tuvieron y nadie podía entrar, ¿sí? Y entonces la Iglesia Católica, que se consideraba cristiana, ¿verdad?, no podía ir a su centro cristiano de adoración allá a Jerusalén. Entonces, uno de los papas, llamado Gregorio, mi tocayo, él se le ocurrió la brillante idea de convocar a los reinos europeos para hacer un ejército e ir y reconquistar Jerusalén. Y para que esto pudiera hacerse, cada reino tenía que pagar su propia campaña militar. La iglesia no le iba a dar nada, pero la iglesia les dijo: el ejército que logre reconquistar Jerusalén para la cristiandad, todas esas personas estarán libres del purgatorio. Y esta fue la moneda, ese ofrecimiento que movió los corazones de miles de personas, no solo reyes, nobles, sino personas comunes, campesinos, para dejar sus tierras, tomar las armas e irse a tratar de reconquistar Jerusalén. Hubieron por lo menos 14 guerras de cruzadas en aproximadamente 600 años. 14 guerras, no duraban un año, hermano, duraban muchos años. Y el tiempo que más reconquistaron Jerusalén fue 52 años. Es decir, llegó el ejército cruzado, hizo la batalla contra los musulmanes, reconquistaron la ciudad y tuvieron el control, pero no el rey, sino el papa, 52 años. Después regresaron los musulmanes y la volvieron a reconquistar. Y esto eran las cruzadas. Pero ¿qué se decía? Aquel que vaya a las cruzadas, ¿sí?, va a estar libre del purgatorio. Y esto era lo que buscaban esas personas. Nada de eso, ni el ofrecer tu vida para algo, si no está dentro o bajo de la gracia de Dios, te puede dar el perdón de pecados, te puede hacer hijo de Dios y te puede dar todas las bendiciones que Dios te da. Nada. Entonces, por eso la gracia es absolutamente necesaria. No podemos dejar de ser pecadores si no es por la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios nos puede librar del pecado. Por eso es tan necesaria para nuestras vidas y para nuestra eternidad, hermanos. Entonces, la gracia fue a ser un emblema, llegó a ser un emblema que distinguía la cristiandad en aquel tiempo. Todos los otros querían ser salvos por obras, pero los cristianos verdaderos tomaron la bandera de la gracia para ser salvos. Pero para entender esto necesitamos nosotros saber qué es el pecado. Porque no podemos entender la gracia de Dios simplemente si no sabemos qué es el pecado, si no sabemos qué es lo que nos condena. Entiende, hermanos, ¿entiendes tú lo que es el pecado? ¿Qué es pecado? Alguien deme un ejemplo de pecado. Robar es un pecado. A ver, levanten la mano todos los ladrones. No, ok, decimos de ya. O sea, todos los que hoy son ladrones, están robando, para no invitarlos a mi casa, ¿no? Ok, todos pecamos. Pero a veces decimos, yo no soy ladrón, yo no robo. Pero conozco 2, 3 hermanos por ahí y fíjense cuánto necesitamos la gracia. Que cuando están en una casa que no es la suya y se les antoja algo que ven por ahí, dice, le robo un platanito, le robo un pancito. O sea, vean cuánto necesitamos la gracia.
Estamos diciendo que vamos a hacer un acto que la Biblia dice que se castiga y que es pecado delante de Dios. No robarás, ¿verdad? Le robo un poquito de su tiempo. No, mejor pídanlo. Sí. O sea, ninguno de nosotros es secuestrador, ¿verdad? ¿O tenemos en medio de nosotros algún secuestrador, hermano Héctor? No, ¿verdad? ¿Se secuestró a la hermana Víctor? No, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos ese tipo de pecados. Y qué bueno, espero, ¿verdad? No voy a salir después en primera plana el hermano fulano de tal acusado de secuestro. No. Pero tenemos mentiras, tenemos vanidad, tenemos pereza, orgullo, albergamos y retenemos allí en nuestra mente malos pensamientos. Mi tío, el hermano que predicó la semana pasada, un día abriendo ahí su Biblia, yo cuando era adolescente, él tiene muchas frases escritas en su Biblia, muchos pensamientos, y uno de ellos es un pensamiento de Martín Lutero, que a una de mis cuñadas les impactó bastante cuando mi tío lo dijo en una predicación. Ese pensamiento dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Y eso refiriéndose a que no puedes evitar que los malos pensamientos pasen por tu cabeza, pero sí puedes evitar que los malos pensamientos se queden ahí en tu cabeza y los andes trayendo ahí, que aniden ahí. Entonces, cuando nosotros vemos ya la situación de pecado, podemos entender y debemos entender, hermanos, que aún la falta de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Finalmente, ¿saben cuál es el pecado que va a condenar a un ser humano? La incredulidad, porque no creyó a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando tratamos de tomar un microscopio, ¿verdad?, espiritual, y ver aquellas cosas, entendemos que hay pecado en nuestra vida, y el pecado es terriblemente maligno en nuestro corazón. No se trata solo de cosas que hacemos, no se trata de cosas que decimos, se trata de lo que pensamos, de lo que nosotros somos en esencia. Vamos a ir a nuestra Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Ya nuestro hermano citó Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Todos pecaron. El pecado tiene un carácter universal. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y qué dice? Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca del pecado? Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la palabra infracción aquí habla lo que el Antiguo Testamento describía como un pecado con soberbia. Hacer las cosas a sabiendas de que no se tenía que hacer. ¿Sí? ¿Sabes qué, hijo? No saques el carro. Y ahí va el chamaco a llevarse el carro, ¿verdad? Ya se le dijo que no lo haga. ¿Qué está haciendo? Está cometiendo una infracción. Está cometiendo un pecado voluntariamente. No es por ignorancia, no es porque no supiera. Muchos de nosotros en un tiempo cometíamos pecados que no sabíamos que eran pecado. Pero ya hoy tenemos luz de la palabra. Ya sabemos, ¿sí?, que muchas cosas son pecado. Y aún así las seguimos haciendo. Estamos transgrediendo. Estamos brincándonos la cerca, por así decirlo. Estamos yendo voluntariamente en contra de Dios. Así es el pecado. Y el pecado contamina toda la vida del ser humano.
¿sí? Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, podemos entender lo hermoso de la gracia de Dios. El pecado está en nuestra habla, el pecado está en nuestra mirada, el pecado está en nuestras manos, el pecado está en todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Así es el pecado y lo corrompe todo. Es como si tú te metieras a un barco, un buque cisterna que lleva agua potable. ¿Cuánto aceite de carro necesitas para contaminar toda esa agua y hacerla imposible de beber? ¿Unos 10 galones? Necesitas unas gotitas de aceite para contaminar toda esa agua y hacerla imposible de beber. Así es el pecado en nuestras vidas. Un solo pecado contamina todo nuestro ser. Salomón, al escribir Eclesiastés, dijo: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Un animal muy pequeño que puede echar a perder todo un cultivo. También él escribió que una sola mosca echa a perder el perfume del mejor perfumista. Una sola mosca. Un solo pecado nos pondría a nosotros en el infierno. Uno solo. Sí, uno solo. Así de terrible es el pecado. Y pensemos, ¿cuántas relaciones echa a perder el pecado? Con una palabra que digamos, podemos terminar con una amistad de toda la vida, ¿sí? Con una acción que tengamos hacia alguien, podemos nosotros lastimar la fe de uno de los pequeños del Señor y hacernos merecedores de su castigo. Un solo pecado, hermanos. O sea, piensa en Adán. ¿Cuántos pecados cometió Adán para llevar a la humanidad a la condenación? ¿Y qué tipo de pecado fue el que cometió Adán? ¿Saben cuántos pecados fueron? Uno. ¿Y qué tipo de pecado fue? Una desobediencia. Una desobediencia. El pecado es terrible. Entonces, ve, si hoy tú tienes el perdón de tus pecados, hoy tú puedes tener esperanza de vida eterna, hoy tú puedes tener esa relación con Dios, puedes orar, puedes leer su palabra y saber que Él te está hablando, es por la gracia de Dios, es por su condescendencia, es por su favor, y no necesitaste hacer nada para tener eso, porque Él la trae a tu vida como un regalo que tú no mereces. Y en ese regalo que tú no mereces, Dios te asegura una eternidad con Él en la gloria, gozando de su presencia de Él por siempre, con una conciencia limpia de pecado, sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa y con un cuerpo transformado para disfrutar de Él para siempre. Eso es lo que Dios nos da en su gracia, hermanos. Eso es lo que Él nos da. El predicador Terry Johnson dijo lo siguiente también: la gracia, por definición, es algo que el Señor nos da, que el Señor nos otorga por pura misericordia en Cristo Jesús. Eso es la gracia, entonces, un don que no merecemos, que transforma la vida de pecado de un ser humano y lo pone como un excelso hijo de Dios. ¿Hay héroes? No hay héroes, solo tenemos uno, y es Cristo mismo, Dios mismo, el don de gracia. Ahora, ¿cómo vemos esa gracia de Dios obrando en nuestras vidas? ¿Cómo vemos que esa gracia o el reflejo de esa gracia? Y aquí es tal vez el punto importante de estudiar la doctrina de sola gracia o solo la gracia de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, gracia implicaba en primer lugar una actitud de una persona grande que tenía benevolencia libre a otra persona. Y en ese sentido generalmente se mostraba a Dios que tenía misericordia del ser humano y se manifestaba en bienes materiales que el Señor le otorgaba. Por eso nosotros volteamos a ver a la vida de los patriarcas y decimos: ¡wow!
Fueron hombres que tuvieron muchísimo. O sea, tú lees Job. ¿Cuánto tenía Job? Dice la Biblia que no había hombre más rico que Job en todo Oriente. Y después de las tragedias que Dios le permitió vivir, la hacienda de Job se duplicó literalmente. Tuvo lo doble de todo lo que tenía. Excepto mujer, ¿verdad? Solo tuvo una. Y ahí hay una lección para nosotros, hermano. Si llegas a prosperar económicamente, como en muchos casos he visto, no cambies de mujer. Dios te ha dado una esposa. Pero eran hombres con muchas riquezas. Abraham salió de Ur de los Caldeos, se independizó de su papá. Y bueno, su padre tuvo que darle un empujón, ¿verdad? Porque él no quería hacerlo, a lo mejor tenía mucho miedo. Pero después, al pasar los años, nosotros vemos a Abraham con un hombre con muchas riquezas materiales. Podemos nosotros ver la vida de Jacob, cómo Jacob salió huyendo de su familia porque su hermano lo quería matar, le había robado la bendición y la primogenitura, se fue sin nada. Y cuando regresó, tuvo que hacer 2 campamentos grandísimos donde habitar, porque era grande su riqueza. Entonces, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba de esta manera, otorgando a aquellos que Él les daba gracia, bendiciones materiales también. Vamos a ver 2 de estos pasajes, Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Tenemos ahí a Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y de qué manera se manifestó esta gracia para con Noé? Bueno, ya hemos estudiado acerca de la vida de Noé. Dios lo puso a hacer un barco cuando jamás antes había habido un barco, y Dios le dio los conocimientos, ¿sí?, intelectuales, los conocimientos de ingeniería necesarios para poder hacer un barco de esas dimensiones que no se hundiera, hermanos. Ahí vemos la gracia de Dios. Tú tienes conocimientos, tú has logrado crecer en habilidades, en tu mente, en tus manos, puedes hacer cosas. Esa es gracia de Dios para tu vida. No son capacidades innatas del ser humano, son capacidades que Dios nos ha dado en su gracia. Así lo fue con Noé. Hoy te digo, hermano, haz un barco. La maestra de Enoch nos pidió hacer un microscopio y pues me puse yo a hacer un microscopio con su lupa, su lucecita y todo. Y quedó bonito el microscopio. ¿Pero qué hice antes? Pues vamos al YouTube a ver cómo se hacen estas cosas, ¿sí? Pero el poder hacer todo eso, hermano, es gracia de Dios. Es la gracia que Dios le dio a Noé ahí. Así que si hoy tú tienes una carrera, si hoy tú tienes un oficio y lo puedes hacer, hazlo bien. Vive en esa gracia de Dios en tu trabajo. Hermanas, desarrollen esa gracia de Dios en las habilidades que Dios les ha dado en su hogar, en su familia. Mentira que una ama de casa no sabe hacer nada. A mí pónganme a cocinar, hermanos. Se me quema el agua, imagínense. No es cosa fácil cuidar un hijo, cuidar un hogar, atender a un marido, tener todo en orden, ver la economía de esa casa en una semana. Es gracia de Dios. Así que no menosprecien esa gracia de Dios, ¿sí? Háganlo y háganlo glorificando a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículos 20 al 22. Éxodo capítulo 3. Versículos 20 al 22. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejaré, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis
vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Gracias. O sea, ven la gracia de Dios ahí al pueblo. El pueblo se iba a ir de aquel país donde había estado, pero Dios le dijo: no te vas a ir con las manos vacías, yo te daré gracia, y los egipcios, ellos te darán de sus riquezas. Hermanos, cambiamos el carro, y el hermano Ángel me llevó a Tlaxcala, fuimos al estudio y vimos al señor que vendía el carro, y el señor dijo: se me pone la piel chinita de que a ustedes su Dios les resuelve las cosas así. Literalmente, hermanos. Dice: yo no tenía ningún carro, y Saúl me habló y me acababan de entregar este carro, y ahí está para cambiarlo. Yo necesitaba, y Dios lo hizo. ¿Sí? No estoy diciendo que, hermano, veas el ejemplo de aquí de los israelitas y vayas con tu vecino y dame tus alhajas. No. Ese es un ejemplo de cómo Dios muchas veces puede mover el corazón de la gente, aunque no le teme, ¿sí? Y poder esa gente dar bendiciones al pueblo de Dios de esa manera. Eso no es algo que es regla para todo mundo, para todo cristiano y para cualquier época, no. Pero es un ejemplo de que Dios lo puede hacer cuando Él quiera. ¿Por qué no vemos que Dios trata con nosotros así? Muchas veces porque no oramos a Dios y no le exponemos nuestra necesidad. No se trata de caprichos, son necesidades, hermano. Pero la Biblia nos dice que Dios lo puede hacer y que es muestra de esa gracia de Dios. En segundo lugar, por la gracia de Dios recibimos benevolencia de forma gratuita por parte de Dios. Ese trato especial en Hechos capítulo 14, versículo 26, vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14, versículo 26, dice el escritor Lucas de la siguiente manera: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hablamos de Pablo en su regreso de su viaje misionero, en esa salida. Ellos habían salido a obedecer a Dios, y dice que fueron encomendados a la gracia de Dios, al cuidado de Dios. Hermanos, nuestro andar en esta tierra, en la vía pública, en nuestra llegada a nuestras casas, no es muy diferente en la actualidad a como era en el tiempo de Pablo. Ellos salían un viaje y ellos sabían que podían enfrentarse a ladrones, a asesinos en los caminos, en cualquier lugar, en cualquier momento. De hecho, vemos que en cada viaje misionero del apóstol Pablo sufrió persecución, sufrió amenazas, sufrió incluso físicamente atentados contra su vida. Pero ¿cómo pudo él regresar a salvo a casa? Por la gracia de Dios. Cada día que tú termines en tus actividades y puedes llegar a tu casa, al confort de tu casa y descansar, es la gracia de Dios en tu vida. Entonces, encomiéndate y encomienda a los tuyos a esta gracia de Dios, a este trato bueno de Dios para sus vidas. Ayer un tráiler en la caseta de cobro ahí en Chalco provocó un accidente. 19 personas ya no pudieron regresar a su casa. 19 personas murieron. Entonces, Dios ha tenido un trato bueno con nosotros. No sabemos de cuántos Dios nos ha librado, ¿verdad? De cuántos accidentes, percances, pero así es la mano de Dios. En tercer lugar, la gracia es un Dios que santifica el alma, que se opone al pecado y que Cristo ha logrado para los cristianos. Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6. Romanos. ¿Alguien que lea? Capítulo 11, versículos 5 al 6. Así
por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Gracias. Y aquí es un punto importante, ¿verdad? Si tú quieres hacer algo para ser aceptado por Dios, si tú quieres hacer algo para que tus pecados te sean perdonados, entonces dice, ahí ya no hay gracia. Eso sería una deuda y Dios no le debe a nadie. Entonces Dios en su gracia nos ha escogido, dice, un remanente escogido para ser salvo por gracia. Entonces hoy tenemos el perdón, hoy somos hijos de Dios, es porque Dios nos ha santificado con su gracia, nos ha escogido y nos ha limpiado por medio del sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9, mira cómo Pablo muestra esa gracia de Dios. 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está Pablo hablando, diciendo que para que él no se sintiera orgulloso, para que no se sintiera superior a los demás, ¿verdad? Por las revelaciones que Dios le había dado, Dios hizo algo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Dios libró del orgullo, libró del pecado al apóstol Pablo a través de un trato de su gracia. ¿Y cuál era ese trato de su gracia? Darle un mensajero de Satanás. ¿Qué significa esto? Bueno, algo que afectaba físicamente a Pablo. A lo mejor podía ser algún ataque demoníaco, ¿sí?, que lo atormentaba. No estoy diciendo una posesión demoníaca, sino una presencia demoníaca que no lo dejaba estar tranquilo. Algunos creen, por lo que Pablo escribe en Gálatas, que era una enfermedad de los ojos, ¿sí? Porque los Gálatas, él escribe a los Gálatas, hubieran preferido sacarse sus propios ojos y dármelos a mí. Y al final, en su carta, él afirma, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, algunos pensaban que estaba enfermo de la vista. Entonces, tenía algo que le afectaba físicamente y que lo atormentaba grandemente. ¿Para qué? Para que no fuera orgulloso por todo el conocimiento que él tenía de Dios y podía darnos en las cartas que él escribió. El más grande apóstol, pero probado por Dios en su propia carne muchos años de su vida. Tal vez tú tienes una enfermedad de la cual no te has podido librar y sabes que ni te librarás a lo mejor en tu vida. Pero ve eso como una oportunidad para que en ti la gracia de Dios se manifieste. La gracia de Dios repose. Y dice Pablo, bueno, yo ya le pedí al Señor 3 veces que la quite. ¿Sí? Pero el Señor me ha dicho, no, Pablo, te vas a quedar así el resto de tu vida. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar mi gracia. En forma de un poder, de una resistencia para ti en esas situaciones. Y así fue, hermanos. Entonces Dios, en su gracia, santifica nuestras vidas, aún a veces a través de situaciones que son dolorosas, terribles físicamente para nosotros. ¿Qué necesitamos? Depender de su gracia. Ponernos en sus manos, orar a Él y decir, Señor, dame tu poder para soportar esto en mi vida. Dame tu fuerza para poder vivir con ello y tú seas agradado, tú seas glorificado en esta condición de mi vida. Yo le decía a mi esposa cuando me lastimé la rodilla, a lo mejor yo creo que de esta ya no salgo. Y bueno, ya me operaron, ya no salí con tratamiento, ¿sí? Y no sé, confío en Dios primeramente, en mis hermanos que me están ayudando, en las palabras del doctor, ¿verdad? Pero sobre todo en Dios, que podré hacer una vida normal. No sé hasta qué punto. Pero si Dios me quisiera tener malo de la rodilla,
Hermanos, gloria a Dios. Así me dijo mi esposa, ¿y si tienes que usar bastón de por vida? No me importa. Si Dios me quiere así, yo acepto lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque su gracia, Él me la daría continuamente para esa condición. Y eso debemos de ver nosotros en esas pruebas. Necesitamos esa gracia de Dios. En cuarto lugar, la gracia nos eleva a una condición y sublime por encima de lo que la ley de Moisés enseñaba al pueblo de Israel en aquel tiempo. El Evangelio de Jesucristo es un estándar más alto para nuestra vida. La gracia que Él nos da es mucho superior a lo que un pacto de obras podía hacer en aquel momento. Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos 6, 14 nos habla de esto. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? No hay quien más reine en nuestra vida para separarnos de Dios. No podemos, o podemos decir más bien de esa manera abierta y francamente, si tú tienes la gracia en tu corazón, tu Rey ha llegado a ser y será por siempre Cristo Jesús, y a Él le debemos obediencia. ¿Sí? No nos debemos a un ser humano. El pueblo de Israel en ese sentido se debía a su intermediario, que era Moisés, cuando les fue dado la ley. Nosotros nos debemos a Cristo, y Cristo nos coloca en una situación muchísimo mejor y superior, incluso, hermanos, de aquella condición de la que Adán cayó cuando estaba en el huerto de Edén, más elevada. Entonces, vivir en la gracia es mejor que vivir en la ley de Moisés. Vivir en la gracia en el nuevo pacto es mejor que vivir en el antiguo pacto. Pero también nos hace así de responsables. ¿Por medio de qué recibimos la gracia de Dios? La recibimos como un regalo por medio del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado bendiciones a través de su Espíritu Santo, que se muestran también en capacidades para servirle, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Recuerdan? Oyen la palabra gracia, algo que no merecemos. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el don de servicio, es servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos grandes bendiciones que se nos dan, capacidades para servir a Dios, no solo para vivir nuestra tierra aquí, sino para servir a Dios por sobre todas las cosas, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que aún nos ha sido dado como un don de gracia de Dios para nuestras vidas. Entonces, en este dar de gracia de Dios a nosotros podemos funcionar como esos mensajeros del reino de Dios. Podemos nosotros servir a Dios, ser sus siervos, porque Él nos ha hecho. Así que, si tú no estás sirviendo a Dios, estás desperdiciando gracia. Si tú no estás utilizando el don que Dios te ha dado, tú estás siendo rebelde a la gracia de Dios en tu vida. Tienes que servir a Dios porque Él te ha capacitado para hacerlo. Por la gracia recibimos nuestra salvación, y ese es el versículo, yo creo, lema de lo que es sola gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea, la gracia, la fe, es una gracia, es un regalo de Dios. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No por obras. No trates de ganar tu salvación. No trates de ganar un favor de Dios. Más bien velo de esta manera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Hermano, entonces es gracia, ya no tengo que hacer nada. No, sí. La gracia no dice que no tienes que hacer nada.
La gracia dice que en respuesta a esa gracia, que como señal de que tienes esa gracia de Dios, tú vas a servir en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él desde la eternidad ha preparado, ha establecido buenas obras para que tú vivas haciendo esas buenas obras. Y cuando nosotros no hacemos esas buenas obras, nosotros estamos actuando contra la gracia de Dios, porque no estamos viviendo en ese plan de Dios para nuestra vida. Concluyo con esto: la salvación del alma del ser humano pertenece a Dios, no le pertenece al ser humano. No es de nosotros en cuestión de que nosotros nos las ganamos, nosotros decidimos. No podemos. Hay muchos que creen en que tienen libre albedrío para ser salvos. ¿Sí? Un reformador dijo: el libre albedrío solo lleva al hombre al infierno, nunca a Dios. Lo único que nos lleva a Dios es esa gracia que Él nos concede, que transforma nuestro corazón y nos hace voltear a Dios. Entonces la salvación le pertenece absolutamente a Dios, no le pertenece a ningún ser humano, no le pertenece a ninguna institución, no le pertenece a nadie que quiera ganarla por las obras o por hacer algo. Le pertenece a Dios. ¿Qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová es Salvador. Y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Jesús. La salvación no es cuestión de recibir instrucciones sobre cómo ayudarnos a nosotros mismos para salir del apuro del pecado. No es eso la salvación. La salvación es el regalo de Dios que nos libera efectivamente de los pecados. Entonces, si hoy yo veo, o yo como cristiano vivo todavía en ciertos pecados, yo estoy dando testimonio. Número uno, o que no hay gracia de Dios en mi vida, o número dos, que no estoy aprovechando la gracia de Dios en mi vida. Porque cuando un ser humano aprovecha la gracia de Dios, o echa mano de esa gracia, o esa gracia es efectiva en él, es librado de los pecados. Tal vez no inmediatamente, pero sí está siendo librado de los pecados que hay en su vida. No puede un cristiano vivir como pagano toda su vida. Su vida cambia. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente él recibe instrucciones de cómo ayudarse a sí mismo, no. Eso no es como un tutorial para hágalo usted mismo. No, aquí Dios le da la salvación absoluta. Y por eso nosotros hoy necesitamos conocer de la gracia de Dios y depender de esa gracia. No se trata de cuánto humanamente tú te esfuerces para ver si convences a Dios de que te salve. No, Él la da solo por gracia. Entonces, si hoy tu cristianismo, nuestro cristianismo, no lo vivimos por gracia, no es cristianismo. Aunque estemos en una iglesia